Aquí está la historia corregida, puntuada y traducida al español. Mi nombre es Natalia Reyes y tengo 29 años. Crecí en una casa donde el amor tenía un nombre, y ese nombre nunca fue el mío. Mi hermana menor, Camila, era el sol alrededor del cual giraban nuestros padres, y yo era simplemente la sombra que compartía su apellido. Así había sido desde que éramos niñas, pero nada pudo haberme preparado para lo lejos que mis padres estaban dispuestos a llegar cuando quedé embarazada. Aún recuerdo el momento exacto en que me enteré. 2 líneas rosadas en una prueba que tomé con manos temblorosas en el baño de una farmacia, porque no podía esperar a llegar a casa. Estaba casada con un hombre bueno y estable llamado Marcos Ibáñez, un plomero que trabajaba largas horas pero que siempre llegaba a casa oliendo a metal y café. Siempre me besaba la frente antes de quitarse las botas. Cuando se lo dije, lloró. No con lágrimas silenciosas, sino con un llanto real, del tipo que viene de algún lugar muy profundo. Llevábamos casi 2 años intentando concebir, y yo casi había perdido la esperanza de que mi cuerpo alguna vez cooperara. Esa noche, acostados en cama, hablamos de nombres, de cuartos de bebé, de la vida que íbamos a construir para ese hijo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo bueno finalmente me estaba pasando. Cometí el error de pensar que mis padres sentirían lo mismo. Ese domingo manejé hasta su casa con una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un mameluco que decía, la preferida de la abuela. Era una broma, algo para suavizar el anuncio, para hacerlo sonreír. Camila también estaba allí, sentada en el sofá mirando su teléfono, soltera, sin interés en tener hijos, siempre el centro de cada conversación, lo quisiera o no mi madre estaba en la cocina. Mi padre en su sillón viendo fútbol. Era una tarde tan ordinaria, del tipo en que se supone que nada debe salir mal. Me senté frente a ellos y lo dije sin rodeos, estoy embarazada. El bebé llega en abril. El silencio que siguió no fue el silencio de la sorpresa ni de la alegría. Fue el silencio de 2 personas recalculando algo, como si hubiera dado la respuesta incorrecta a un problema que ya habían resuelto en sus cabezas. El rostro de mi madre no se iluminó. Se endureció. Mi padre silenció el televisor, lo cual se sintió de algún modo más amenazante que si hubiera gritado. ¿Camila sabe que estás haciendo esto?, preguntó mi madre, como si necesitara el permiso de mi hermana para tener un hijo con mi propio esposo. Me reí, pensando que era un chiste extraño, pero nadie más se rió. Camila dejó su teléfono lentamente y sus ojos, normalmente aburridos y distantes, se afilaron en algo más frío. Se suponía que yo debía ser la primera, dijo. No hubo felicitaciones. Ni siquiera una pregunta. Solo una declaración plana y arrogante, como si me hubiera colado en una fila del supermercado. Intenté explicar que esto no era una competencia, que Camila ni siquiera estaba en una relación, que esto no tenía nada que ver con ella. Fue entonces cuando mi madre se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, cruzó la habitación y me golpeó. Su palma abierta impactó contra mi estómago con suficiente fuerza como para quitarme el aliento. El primer nieto debe ser de ella, gritó, con una voz que se quebraba en algo que sonaba casi salvaje. Deshazte de él. No le harás esto a tu hermana. Tropecé hacia atrás contra la pared, con las manos volando instintivamente para proteger mi vientre, con el corazón latiendo tan violentamente que podía escucharlo en mis oídos. Mi padre no se movió para detenerla. Ni siquiera se levantó. Solo observó, con la mandíbula apretada, como si estuviera de acuerdo con cada palabra que ella gritaba. No recuerdo haber decidido correr. Mi cuerpo simplemente se movió solo, agarrando mi bolso, luchando con la puerta principal. Mi visión se nubló con lágrimas. Todavía no me había dado permiso para llorar. Manejé a casa aturdida, con las manos temblando sobre el volante, reproduciendo una y otra vez el sonido de la mano de mi madre contra mi estómago, sintiéndome enferma cada vez que lo hacía. Marcos me encontró sentada en el suelo del baño 1 hora después, todavía con el abrigo puesto, todavía temblando. Le conté todo entre respiraciones entrecortadas. Y observé cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad,
y luego a una rabia silenciosa y controlada que nunca antes había visto en él. No gritó. No salió furioso. Solo me abrazó en ese frío suelo de baldosas y me dijo que nadie, absolutamente nadie, volvería a tocarme a mí ni a nuestro bebé de esa manera. Durante 3 días después de eso, mi teléfono permaneció en silencio. Sin disculpas, sin preocupación. Solo silencio, como si yo fuera la que había hecho algo imperdonable simplemente por existir, simplemente por llevar una vida dentro de mí que se suponía que no debía ser la primera. Luego, un jueves por la noche, mientras Marcos y yo comíamos en un silencio casi total, todavía heridos por lo que había pasado, sonó el timbre. Ninguno de los dos esperaba a nadie. Marcos me miró, dejó su tenedor y caminó lentamente hacia la puerta. Cuando la abrió, lo escuché quedarse completamente inmóvil. Natalia, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Necesitas venir a ver esto. De pie detrás de Marcos en nuestra entrada estaba una mujer que no había visto en casi 15 años. Mi abuela, Elena Vaz, la propia madre de mi madre, estaba allí con un abrigo de lana, un bastón en una mano y una carpeta bajo el brazo. Sus ojos agudos recorrieron mi rostro hinchado de llorar antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Mi madre y mi abuela habían estado distanciadas desde que yo era adolescente. Alguna vieja herida de dinero y orgullo que nadie en la familia jamás me explicó. Ni siquiera sabía si ella seguía viva. Me enteré de lo que pasó, dijo Elena, pasando junto a Marcos hacia nuestra sala sin esperar invitación. Camila me llamó llorando. Me dijo que tu madre te golpeó. Estaba horrorizada. Ella no quería tener ninguna parte en lo que hicieron tus padres. Ese detalle solo me dejó casi sin aliento, casi con la misma fuerza que la mano de mi madre. Camila, que había estado sentada allí fríamente declarando que se suponía que debía ser la primera, había ido a casa y llorado con una abuela con quien apenas hablaba, asqueada por lo que habían hecho nuestros padres. Resultó que la respuesta plana y arrogante de Camila en esa sala no había sido su propio veneno. Ella me dijo más tarde, en una llamada telefónica temblorosa esa misma noche, que nuestra madre había pasado años inculcándole la idea de que le correspondía el título de primer nieto, que era una especie de derecho de nacimiento, que cualquier cosa menos sería una traición personal. Camila simplemente había repetido palabras que le habían inculcado desde la infancia. Y cuando vio la mano de nuestra madre golpear mi estómago, algo dentro de ella finalmente se liberó de esa programación. Mi abuela me sentó a mi propia mesa de cocina y abrió la carpeta que había traído. Dentro había documentos, un fondo de confianza que había construido silenciosamente a lo largo de los años, reservado específicamente para su primer bisnieto, sin importar cuál de sus nietas lo tuviera primero. Dijo que siempre había sospechado que el favoritismo de mi madre hacia Camila eventualmente se convertiría en algo feo. Y quería asegurarse de que cualquier niño que llegara primero nunca fuera tratado como menos. Me preguntó si estaría dispuesta a ir con ella a confrontar a mis padres directamente. No por venganza, sino para que todos finalmente tuvieran que mirar lo que realmente había sucedido en esa sala. Acepté, principalmente porque Marcos apretó mi mano bajo la mesa y me dijo que estaría a mi lado en todo momento. 2 días después, todos estábamos en el porche de mis padres. El brazo de Marcos firmemente alrededor de mi cintura. Camila ya estaba adentro esperando, habiendo llegado temprano para advertir a nuestros padres que Elena venía. Cuando mi madre abrió la puerta y vio a su propia madre parada allí por primera vez en más de una década, su rostro perdió el color tan completamente que por un momento pensé que podría desmayarse ahí mismo en el porche. Sus manos comenzaron a temblar a sus costados y agarró el marco de la puerta como si lo necesitara para mantenerse de pie. Mamá se puso blanca y empezó a temblar, me dijo Camila más tarde, describiendo el momento exacto desde adentro de la casa antes de que siquiera hubiéramos cruzado la puerta. Y verlo suceder en persona fue de alguna manera más escalofriante que escucharlo descrito. Elena no levantó la voz ni una sola vez. Simplemente expuso todo con calma y claridad. El fondo de confianza, su decepción, su incredulidad de que su propia hija hubiera puesto las manos sobre una mujer embarazada por alguna noción retorcida de favoritismo. Mi padre permaneció congelado en su sillón nuevamente, sin decir nada,
igual que no había dicho nada el día que mi madre me golpeó. Mi madre intentó justificarse, intentó explicar que solo quería proteger los sentimientos de Camila, pero las palabras se desmoronaron en su boca en el momento en que Elena le preguntó directamente si proteger sentimientos valía la pena golpear el estómago de una mujer embarazada. Yo no grité. No lloré. Simplemente le dije a mi madre que la retorcida competencia que había construido en su cabeza entre sus hijas era solo suya, y que mi hijo nunca sería criado para creer que el amor era algo que se racionaba según el orden de nacimiento o el favoritismo. Luego Marcos y yo nos fuimos. Y por primera vez desde aquella terrible tarde del domingo, sentí que algo parecido a la paz se asentaba en mi pecho. Meses después, di a luz a una niña sana que llamamos Valentina. Y Camila fue una de las primeras personas en cargarla, con lágrimas rodando por su rostro mientras se disculpaba una y otra vez por palabras que nunca fueron realmente suyas. Mi madre desde entonces ha hecho pequeños e inciertos intentos de reconciliación, y aún estoy decidiendo cuánto espacio estoy dispuesta a darle. Mi abuela, en cambio, visita todas las semanas. Y Valentina ya conoce su voz mejor de lo que conoce la de mi madre.